Gracias por seguir con nosotros. Iniciamos el espacio de entrevista. Hay un proceso judicial contra un expresidente de la República en El Salvador por casos de corrupción. De eso estaremos hablando en los próximos minutos. Ya hemos anunciado a nuestros invitados, Óscar Campos y René Landaverde, ambos querellantes en este proceso judicial. Quiero recordarles que las redes sociales están para que ustedes participen. Estaremos transmitiendo sus respuestas durante la entrevista en la parte inferior de la pantalla. Recuerden, la pregunta es, ¿qué piensan ustedes de la solicitud de la querella de separar a Luis Martínez, fiscal general del proceso judicial contra Francisco Flores? Su opinión es importante. Hablemos del contexto de la entrevista, y es que la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República se ha negado a solicitar información financiera sobre las cuentas bancarias cifradas del expresidente Francisco Flores a la Comunidad de Estados del Grupo de Acción Financiera del Caribe, GAFI. Al mismo tiempo, el Ministerio Público ha enviado a la Iniciativa Social para la Democracia, organización que contribuye al proceso como querellante, que remita toda información confidencial que tenga en su poder a la unidad financiera y advierte de sanciones ante la posesión indebida de la documentación. En mayo finaliza la fase de instrucción contra el expresidente Flores por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia a particulares. Organizaciones exigen, para poder contribuir a este proceso, separar de este proceso judicial a Luis Martínez, fiscal del caso, e incorporar el delito de lavado de dinero. Para analizar este proceso, hoy me acompañan en el set de Informa TVX Óscar Campos y René Landaverde, a quien me da muchísimo gusto recibir en TVX. Bienvenidos a nuestra Buenas tardes, Saúl. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por recibirnos. Excelente. Quiero que nos actualicen sobre este proceso. Ustedes como parte querellante, bueno, lo primero es, se ha enviado un escrito, o más bien es Es un documento, ¿no? No es un escrito específicamente de la unidad financiera de la Fiscalía General de la República, que les está solicitando enviar y remitir toda información de carácter financiera a esa unidad, y también advierte determinadas sanciones ante la posesión de estos documentos. Yo lo primero que quería saber es qué tan vinculante o qué tipo de implicancia legal tiene este documento enviado a la Fiscalía hacia la organización Iniciativa Social para la Democracia. Por ahí podemos comenzar, Óscar. Sí, claro. Esta comunicación oficial que envía el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía efectivamente tiene un respaldo legal en el Código Procesal Penal ante la posible divulgación de algún tipo de información de carácter confidencial o reservada. Cabe aclarar que en el caso de Iniciativa Social para la Democracia, FESPAD, como la otra organización querellante, y las y los empleados que laboran en estas dos instituciones, en ningún momento se ha tenido ningún acceso a este tipo de información, y como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, pues el simple hecho de manifestar la existencia de un reporte de operaciones sospechosas o de un informe de inteligencia financiera emitido por FinCEN, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no es motivo suficiente para poder utilizar este artículo del Código Procesal Penal o esta medida jurídica que hace referencia la unidad financiera. De acuerdo. Señor Landaverde, si Iniciativa Social para la Democracia y ustedes como querellantes han sido reiterativos en decir que no han tenido acceso a ningún tipo de información financiera, ¿a qué estaría motivada entonces la presión de la Fiscalía por seguir insistiendo en que ustedes remitan información de la cual argumentan no tienen poder? Correcto. Nosotros públicamente lo hemos manifestado en conferencia de prensa. Esta es una intimidación que por segunda oportunidad la Fiscalía General de la República genera hacia ISD y hacia FESPAD, pidiéndonos que dejemos de hablar del ROS y del FinCEN. Nosotros apenas podemos hacer mención a la existencia o al nombre del documento porque jamás ha estado en poder de ISD o de FESPAD, como lo decía Óscar, y por lo tanto no podemos divulgar ninguna información. Nosotros no entendemos cuál es el motivo de la Fiscalía de estar reiterando ese llamado. Por supuesto, ellos lo tuvieron. Ese documento se dio a conocer a la luz pública y se filtró de la unidad de investigación de delitos financieros. Ellos son los responsables, en primer lugar, de no custodiar. Ya el juez Orellana, en varias oportunidades, en resoluciones que ha emitido, cuando la Fiscalía no ha atendido los llamados, incluso le ha señalado del desorden que tiene esa unidad financiera y de no custodiar adecuadamente los documentos. Esta es responsabilidad de la Fiscalía que este documento o estos documentos hayan sido conocidos por la opinión pública. No es responsabilidad de ISD. Pero no fueron divulgados por ustedes, es lo que dicen. No. Estos documentos, esta información, recordemos que quien los dio a conocer fue el expresidente Mauricio Funes en el espacio de radio que tenía.
Es así como se ha dado a conocer. Incluso la Comisión Especial Investigadora del destino de la donación de China-Taiwán, los diputados en las entrevistas que se realizaron manifestaron que ese documento tuvo a la vista de la comisión en una versión traducida al español, que cómo se obtuvo, y ellos decían que era por las redes sociales, los documentos fueron. Y ahí es donde está la observación hacia la Fiscalía, que tuvo que haber sido la encargada de poder asegurar la protección de ese documento. Totalmente, la responsabilidad de la Fiscalía. Es más, ellos en sus llamados nos están advirtiendo de posibles sanciones penales y de sanciones que el gobierno de Estados Unidos vaya a reiterarle a la unidad de investigación de delitos financieros. Quiero dejarlo con esa intervención, licenciado Landaverde, y quiero pasar también con la opinión del licenciado Campos. Hay un punto de fondo en esto. La Fiscalía dice, nosotros hemos solicitado que se deje de divulgar información financiera que pudo haber sido provista y que viene con origen FinCEN y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, porque estamos buscando un acuerdo con el gobierno estadounidense, específicamente con el Departamento del Tesoro, para restablecer la confianza y también el intercambio de información ante una que han llamado sanción por parte del Departamento del Tesoro. La pregunta es, ¿ustedes tienen conocimiento si realmente existió esta sanción a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía? Porque entiendo que el juez García Argüello ha solicitado que se rinda un informe sobre esa sanción. Claro, específicamente sobre ese tema, lo único que se sabe de una sanción impuesta por FinCEN hacia la UIF de la Fiscalía es lo que manifestaba el fiscal general en sus declaraciones públicas y lo que manifestó la embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, que efectivamente había una sanción. Sin embargo, hemos solicitado un documento donde conste esta sanción impuesta para determinar el alcance de la sanción, el plazo de la sanción, en qué consiste en realidad y por qué razones se ha impuesto en teoría. Respuesta a esto, pues, ni la Fiscalía General de la República, a través de su Unidad de Acceso a la Información Pública, ni mucho menos Relaciones Exteriores o Presidencia de la República, tienen algún documento en su poder sobre este tema. Se solicitó vía judicial al juez Orellana en su primer momento y luego se reiteró ante el juez García Argüello para que se solicitara a la Fiscalía y la Fiscalía se ha negado rotundamente a entregar esta información. La valoración que hacemos es que efectivamente este documento, igual como el reporte de operaciones sospechosas o el informe de inteligencia financiera, puede contener algún elemento que te permita tener algunas líneas de investigación más claras sobre algún tipo de delito relacionado a lavado de dinero o delitos financieros, y por ese motivo pues no se quiere hacer público esta información, ya que podría ser perjudicial para el proceso en este caso, digamos. Es decir, ¿ustedes piensan como ISD que lo que hace la Fiscalía al no entregar esta información de carácter financiero es para poder cubrir pruebas que podrían respaldar el delito de lavado de dinero? Claro, recordemos que el delito de lavado de dinero es un delito que no tiene un resultado concreto de inmediato. Es decir, para su realización, que es, valga la redundancia, muy compleja, deben de haber ciertos elementos que te dejen la duda razonable de que efectivamente se ha tratado de efectuar ese delito de lavado de dinero. Que podría venir respaldado por esos documentos. Y la Fiscalía, al no presentarlos, está evitando que el juez conozca de estos elementos que podrían llevar a esta duda, que sería necesaria para poder pasar a la etapa de juicio por este delito. Excelente. Un delito que ustedes han solicitado, licenciado Landaverde, importante incorporar en este proceso para poder reforzar el juicio contra el expresidente Flores. Yo tengo que hacer una primera pausa, pero no solo ha sido la resistencia en cuanto a el informe sobre una sanción del ROS, sino también recientemente la Fiscalía ha señalado que no es posible acatar la solicitud del juez García Argüello de poder investigar cuentas bancarias cifradas en los países pertenecientes al GAFI. Quiero que hablemos de eso al volver de la pausa. Quiero escuchar su análisis al respecto. Nosotros tenemos que hacer la primera pausa en Informa TVX. Sus intervenciones sobre esta entrevista están siendo transmitidas en la pantalla. Recuerden, la pregunta es ¿qué opinan sobre la solicitud de la querella de separar a Luis Martínez del proceso judicial contra Francisco Flores? Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Conversamos con Óscar Campos y René Landaverde, ambos querellantes en el proceso judicial contra Francisco Flores. Hablamos de ese tema. Estamos hablando y actualizando cómo siguen las investigaciones financieras contra el expresidente acusado por delitos de corrupción. Licenciado Landaverde, ya dejábamos planteada una pregunta antes de ir al corte, y es que la Fiscalía se ha negado, o más bien dice, no es posible acatar la solicitud del juez García Argüello sobre solicitar información de cuentas bancarias cifradas de Flores en los países pertenecientes al GAFI. ¿Es justificable lo que dice la Fiscalía? De ninguna manera. Yo quiero comentarte y a la audiencia de la radio, de la televisión, que en primer lugar
Nuestras organizaciones recurrimos en diciembre ante la Comisión Especial que investiga el destino de los fondos China-Taiwán para que llamara al fiscal general de la República y rindiera un informe sobre lo que está haciendo en materia de investigación del delito de lavado de dinero. Precisamente porque todas las peticiones de asistencia penal internacional se ha requerido tomando en cuenta o justificada en base que el expresidente está siendo investigado por lavado de dinero. La Comisión Especial Legislativa en 2 oportunidades le ha emitido informes a la Fiscalía General de la República y le ha dado aviso para que también investigue el delito de lavado de dinero. Entonces, es potestad de la comisión también llamar al fiscal para que rinda un informe sobre lo que está haciendo a este respecto. Y si no está cumpliendo su función constitucional, que la misma Asamblea inicie un proceso de destitución por incumplimiento a sus deberes constitucionales. En fecha reciente también requerimos a través del juzgado séptimo de instrucción para que la Asamblea Legislativa lo llamara y también le rindiera un informe y además argumentamos la existencia de conflicto de intereses y el incumplimiento de funciones. A esta fecha la Asamblea Legislativa y la Comisión Política, quien tiene en sus manos el requerimiento que nosotros enviamos o la petición, no se ha pronunciado de ninguna manera. Eso manifiesta desde nuestra perspectiva también una complicidad que no solo está en la Fiscalía General de la República, sino también en diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Ahora, regresando a tu pregunta sobre el hecho de que la Fiscalía no acató la orden de investigar en los países miembros del GAFI la existencia de cuentas bancarias cifradas a nombre del expresidente Francisco Flores, para nosotros, en primer lugar, esto es un irrespeto, es una desobediencia a una orden de un tribunal competente. La Fiscalía está en una clara desobediencia. Hay que revisar también las posibles responsabilidades en las que la Fiscalía está incurriendo. Pero lo más grave es precisamente que este proceso no va a tener información bancaria que puede ser clave a efecto de determinar la existencia del delito de enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero. Excelente. Queda clara esa postura por parte de la ISD. Señala que podría estar cayendo en una especie de negligencia la Fiscalía General al no acatar la orden del juez. Ahora, sin embargo, licenciado Campos, la Fiscalía en su respuesta al juzgado séptimo de instrucción habla que el juez García Argüello no está facultado para ordenar dichas diligencias y son funciones que no le competen. Yo quiero que usted nos explique de cara a la audiencia en qué está respaldado el juez García Argüello para decirle a la Fiscalía avance sobre esa línea de investigación en este caso. Sí, efectivamente, recordemos que el artículo 301 del Código Procesal Penal señala que la etapa en la que nos encontramos, que es la etapa de instrucción, es aquella en la cual se realizará o se llevarán a cabo todas aquellas diligencias que permitan recolectar los elementos que coadyuven, ya sea a fundamentar una acusación o a preparar la defensa en su caso. Pues en este caso nos encontramos en esta etapa, está habilitado el juez. Recordemos que a pesar que la misma ley establece que la Fiscalía tiene el monopolio de la investigación, el juez en esta etapa se vuelve un juez o una persona, una parte contralora de la investigación. Si hay una investigación deficiente o que no se ha realizado de manera correcta, el juez puede solicitar que se realice nuevamente esta diligencia. En este caso ha solicitado ante esta etapa de instrucción que pueda llevarse a cabo esta diligencia sobre la petición al GAFI, debido a que para él, como juzgador, existe una deficiencia en la investigación en esa línea del delito. En ese sentido, el juez está facultado. El artículo 301, el artículo 308 del Código Procesal Penal, y aparte hay sentencias, jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, en la cual también se menciona que la facultad del juez instructor es la de controlar efectivamente este tipo de procesos. Muy bien, es importante, ya ha dejado usted claro la importancia de esta información de carácter financiera para poder respaldar un delito que aún no está incorporado. Hablamos del delito de lavado de dinero. Aparte de la solicitud de cuentas bancarias cifradas a países del GAFI, tenemos conocimiento que la Fiscalía ha solicitado información financiera a Brasil y también tenemos que ya ha llegado alguna información de otros países. Sin embargo, se sigue esperando la que puede ser proveniente de la Mancomunidad de las Bahamas. Yo creo que ustedes nos actualicen, si es que tienen conocimiento a ese punto, de cómo avanzan estas investigaciones financieras, qué tipo de información ha logrado llegar a la Fiscalía a este punto. ¿Tienen ustedes conocimiento de esa información que ha llegado a ese momento al Estado salvadoreño? Sí, efectivamente, hay información financiera de muchos países, entre los que mencionaste, Brasil, Honduras, Costa Rica, etcétera.
Pero la particularidad de la Mancomunidad de las Bahamas es que efectivamente se solicitó esa información mediante la petición de que estaba siendo investigado por delito de lavado de dinero. Cuando se recibe esta información, todos se han recibido en sobres sellados, embalados y debidamente legalizados y presentados ante el tribunal, abierto ante la presencia de las partes querellante, defensa y fiscal. En el caso de la Mancomunidad de las Bahamas, este sobre venía ya abierto y la información que traía era única y exclusivamente información de carácter migratorio, no información financiera. El tipo de información bancaria o estas cuentas cifradas que pudiesen existir son otros mecanismos que pueden llevar a determinar si efectivamente han habido movimientos que no están registrados hasta el momento y que los bancos al final sí llevan un registro mucho más específico. Entonces, está pendiente esa información todavía. Excelente. Tengo que ir cerrando esta entrevista. Licenciado Landaverde, hay un punto, porque ustedes como organización han solicitado que Luis Martínez sea separado del caso. Usted ya lo mencionaba. Yo quiero saber esto operativamente, cómo se procede, quién asume en caso que el fiscal sea separado de este cargo y cómo debería producirse esta separación. ¿A qué institución del Estado le corresponde hacerlo? Le corresponde estrictamente a la Asamblea Legislativa. Es aquella la que lo nombra y la que lo destituye por incumplimiento, primero, al mandato constitucional de defender los intereses del Estado y la sociedad, y luego a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, donde están bien claramente delimitadas las funciones del fiscal. Ahora, la Comisión Especial lo que debe hacer es llamar al fiscal, determinar que existe un incumplimiento de funciones y luego pedirle a la Asamblea, mediante un dictamen, abrir un proceso de destitución. Eso es un proceso interno que la Asamblea realiza de acuerdo a su reglamento interior, pero bueno, aquí lo importa es determinar que es la Asamblea quien finalmente le toca realizar ese proceso. Yo quiero comentarte y aprovechar. Nosotros estamos trabajando ya el dictamen de acusación que vamos a presentar como querella. Pues el plazo de la instrucción se vence el 6 de mayo. Tenemos hasta el 13 de mayo para presentar nuestra acusación como querella. En esta nosotros vamos a requerir al tribunal, al juez, para que incorpore el delito de lavado de dinero. El juez puede hacerlo. Por más que finaliza la instrucción. Exactamente, se puede hacer hasta el 13 de mayo. De acuerdo. Hay jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional que le da facultades a los jueces en materia penal para modificar delitos que han sido mal planteados por la Fiscalía. Y en este caso queda claro que el delito de lavado de dinero está bien configurado, sin embargo no se ha querido plantear de esa manera. Excelente. Licenciado Campos, acá cerramos la entrevista. Al presentar esta acusación que usted de incorporar el delito de lavado de dinero, ¿por qué es importante hacerlo antes que finalice la instrucción? En este periodo que ya estableció el licenciado Landaverde, con los elementos actuales, ¿podríamos hablar de que se perseguiría específicamente el delito de corrupción en el caso del expresidente Flores? Claro, efectivamente, la idea es que se pueda hacer, ya que la ley lo establece así, antes de la audiencia preliminar. El día 13 de mayo, como ya lo señalaba el licenciado Landaverde, es la fecha última para presentar esta acusación. Posteriormente habrá un lapso de entre 15 días más o menos para que las partes, tanto la defensa y la querella y la fiscalía, puedan trabajar en sus estrategias de defensa o de acusación para que al momento de realizarse la audiencia preliminar el juez pueda decidir si efectivamente se modifica la calificación jurídica de alguno de los delitos al delito de lavado de dinero y luego pues pasar a la vista pública por este delito específicamente. Por eso se hace en este momento procesal. Y en cuanto a la información, sí efectivamente hay indicios suficientes para creer que se ha cometido el delito de lavado de dinero y adicional estamos a la espera de que se presenten los dos peritajes financieros, tanto el bancario que se está siguiendo en las cuentas del expresidente, como el que se le da de la ruta a los cheques de Taiwán. Oscar Campos, René Landaverde, a ambos ha sido un gusto tenerlos en este espacio de entrevista y de esta manera corta también poder actualizar este proceso tan importante a nivel nacional. Les gracias, Saúl. Tiempo. Un placer. Gracias, un placer estar acá. Muchísimas gracias. Y también a ustedes que han estado pendientes de la entrevista y participando. Quiero recordarles que esta entrevista viene en repetición hoy a las 11 de la noche y el lunes a las 7 de la mañana. Tenemos más noticias y ya regresamos.